Grabamos la clase desde este momento. El contenido de esta semana, perdón, es el significado de las palabras. Como les dije, es un tema bastante conocido por nosotros, todos lo hemos pasado, todos lo planteamos, todos lo decimos, pero tal vez no conocemos esta significación o ya hemos revisado antes. El objetivo de esta semana es conocer los diferentes tipos de significados de las palabras. Y vamos con el inicio, ¿ya? Comprensión y significación de palabras. Por el contexto, composición semántica. Por el contexto o posición semántica, o perdón, composición semántica, las palabras tienden a tomar ciertos significados especiales según el nivel léxico empleado y el contexto, o sea, donde nosotros hablamos. Así, por ejemplo, la palabra chapa puede significar cerradura o color en las mejillas dentro del maquillaje. La palabra avión puede ser un vehículo de transporte aéreo o, a su vez, una persona muy arriesgada o rápida para realizar alguna labor. De este tipo de palabras se requiere el conocimiento del contexto, está lleno nuestro idioma, ya sea por derivaciones semánticas según el nivel léxico o por la cultura intraterritorial. Es necesario conocer el contexto para poder dilucidar el significado de las palabras dentro de la composición semántica. Nosotros, dependiendo del lugar en donde estemos, hay palabras que las hablamos, hay palabras que nosotros decimos. Por ejemplo, Pedro Goya es de la costa, debe tener alguna significación las palabras que dice. ¿Se acuerdan que revisamos algunos vulgarismos hace tiempos como misó, ventana, entonces esta situación? Entonces, eso ya hemos visto. Y dependiendo del lugar en donde estemos y el contexto en donde nosotros hablemos, porque eso no vamos a hablar ni siendo en una oficina o cosas así, ¿no? Entonces el contexto cambia. Tal vez con nuestros amigos podemos decir esas palabras, pero ya en una oficina, en un trabajo, ya es muy diferente. A eso me refiero con el contexto, ¿ya? Listo, tenemos un ejemplo. Perdón. Yo voy a hablar todo lo que está, pero lo que no está entre paréntesis es la significación. El tiempo de juego está en los 44 minutos y el juez acaba de señalar 2 minutos de adición. Capurro se lleva el esférico, toca con Guamán, quien hace una finta y atesora el bendito. Se dispone a disparar y saca un cañonazo que se incrusta en las mallas. Como podemos ver, entre paréntesis, vemos que las palabras significan o se dice de otra manera. Por ejemplo, dice, acaba de señalar 2 minutos de adición. ¿Qué querría decir con eso? Se añaden 2 minutos más al partido. Capurro se lleva el esférico, esférico sería en este caso la pelota, y etcétera, las palabras que ustedes ven aquí. También tenemos otro grupo de palabras, en este caso por familias de palabras, mismo lexema, palabras primitivas y derivadas. Las palabras primitivas no provienen de ninguna otra por medio de una evolución diacrónica, o sea, evolución en el tiempo, desde el castellano antiguo hasta la actualidad, se ha quedado con lexemas, mismo significado, que nos ayudarán a formar familias de palabras. Las derivadas provienen de las primitivas al compartir un mismo lexema. Un grupo de palabras pasan a formar parte de una familia, como por ejemplo, ustedes ven aquí en el ejemplo está la palabra tierra, pero tenemos un grupo de palabras que se pronuncian con eso, por ejemplo, aterrizaje, aterrizar, desenterrar, destierro, enterrador, etc. En ocasiones se nos hace complejo visualizar cuál es la palabra primitiva, por lo que necesitamos prestar mayor atención a lo que en gramática se llama raíz o lexema. La raíz o lexema de una palabra es la parte que se repite. En este ejemplo, la parte que se repite es la T-E-R-R de tierra. Entonces podemos observar eso, ¿ya? Aquí vamos nosotros a observar algunos ejemplos de este tipo de palabras. Vamos a ver quién está por aquí que me dé lectura. Pedro Goya, dé lectura, por favor, a las dos primeras, agua y árbol. Agua, acuático,
acueducto, acuífero, actuoso, aguacero, aguada, aguado, aguador, aguafiestas, aguafuerte, aguaje, aguamanil, aguamiel, aguar, aguardiente, aguaraz, aguasal, aguasal, desaguar, enjuagar, paraguas, piragua, árbol, arboleda, arbolillo, arbolado, arbusto, arboreo, volar, arboladura, arbolar, enarbolado, enarbolar, arboreo, arborescencia, arborescente, arboricida, arboricidio, arborícola, arboricultor, arboricultura, arboriforme, arborización y arborizar. Ya, hasta ahí nomás. Ustedes pueden ver que de una palabra salen un montón de palabras, un montón de significaciones. Muchas de estas palabras ni siquiera yo las he escuchado, no sé ustedes tal vez, pero pueden darse cuenta de que solo de una palabra sale un botón y de estas hay un montón de ejemplos, como ustedes pueden ver, boca, pueden ver cansar, casa, color, flor. Entonces, son varios ejemplos que ustedes tienen la posibilidad de revisar porque tienen una actividad que realizar. Tenemos la formación de sufijos y prefijos. Los sufijos son morfemas que se añaden a la palabra, su posición ex posterior, y muchos de ellos denotan un fuerte grado de afectividad. Entre estos contamos con los aumentativos, que como ejemplo tenemos casota, cuadrazo, gordote, lejazos, cuencanote, entre otros. Y los diminutivos, casita, cuadradito, gordito, lejitos, cuencanito, entre otros. No se olviden que estos son los sufijos. Dependiendo cuál sea la intención del hablante, se puede emplear las diferentes maneras, afectividad y procedencia. Nosotros tenemos igual, todos tenemos hijos, bueno, creo que la mayoría de aquí, y los que no tenemos algún sobrinito o algún niño pequeño en donde nosotros aplicamos esto de los diminutivos, tanto diminutivos como aumentativos. Existe también otro grupo que cambia la categoría gramatical de las palabras, voluntariado, semestral, cercano, entre otros. Y los prefijos anteponen morfemas derivados del lexema base y hay de varios tipos, locativos, que en este ejemplo tenemos antesala, los temporales, pasado mañana, de calidad, de cantidad, perdón, hipermercado, de oposición, apóstata, entre otros. Estos también varían de acuerdo al contexto cultural del hablante. Hacemos una pequeña pausa, ¿ya? Nosotros tenemos una actividad que realizar. Para eso tenemos que revisar toda la materia que está en estos momentos y en equipos de 5 estudiantes van a realizar 2 ejemplos de cada una de estas palabras que estamos revisando, de cada uno de estos temas. ¿Estamos comprendidos la actividad? Perdón, Inge, ¿puede repetir, por favor? Sí, perdón. Vamos a tener que realizar nosotros 2 ejemplos de cada uno de estos temas, sufijos, prefijos y los temas que vamos a ver a continuación. De todos estos vamos a realizar una tabla donde vamos a poner el nombre o a qué clase de palabras significan y prácticamente las palabras. 2 ejemplos de cada una de estas palabras. Son bastantes, entonces ya vamos a revisar todos, pero les adelanto cuál es la tarea ya. Gracias. Inge, ¿con los mismos grupos que hemos trabajado o va a cambiar? No, no, son los mismos grupos. No cambia absolutamente nada. Ya. Por relación de palabras tenemos sinonimia. La sinonimia hace referencia a palabras que tienen significados iguales o parecidos que cumplen con la misma variedad y categoría gramatical. Clase de palabras, esto es un sinónimo fuerte, truculento, variable, fortalece categoría gramatical adjetivo. Tenemos conceptual. La sinonimia conceptual es aquella en que las palabras empleadas como sinónimos contienen exactamente la misma carga semántica o el mismo significado. Perdón. Tenemos, por ejemplo, marido, quiere decir lo mismo que un esposo, y un asno quiere decir lo mismo que un burro. Entonces, son varios ejemplos que tenemos ahí, ¿ya? Se ríe Elizabeth porque justamente he estado las mismas palabras ahí medio como que coinciden, ¿no? Se pasa, ¿no, Elizabeth? Bueno, tenemos referencial.
Este tipo de sinónimos no contienen el mismo significado, pero refieren al mismo objeto. Pueden ser usos similares que se le da a una pareja de palabras, en este caso mesa, mueble, como cocina a electrodoméstico. También tenemos la contextual. La sinonimía conceptual hace referencia a cuando un par de palabras se pueden usar en determinados contextos, pero en otros no. Planteamos a continuación ejemplos con algunas oraciones para poder contextualizar. Tenemos la primera. Me voy a sentar en el mueble. Podemos también aumentar esto y podemos decir, me voy a sentar en el sillón. Pon la ropa en el mueble. Podemos hablar de un armario o una cómoda. Pon los platos en el mueble. Puede ser un anaquel. Hay que comprar los muebles para el comedor. Podemos hablar de repisas. Entonces hablamos de algo en general, ¿ya? Como podemos observar, la palabra mueble puede ser empleada en diferentes contextos y no significa lo mismo, pero determinado contexto queda muy bien en cada determinado contexto. Pondrán atención los que están apagadas las cámaras. ¿Por qué razón? Porque estos son muchas preguntas de examen, sale de este tema. De connotación, a menos que ganen el campeonato, ¿no? Se presenta cuando llenamos con una connotación subjetiva una palabra y en toda la extensión de la palabra, la una no es sinónimo de la otra, sino hasta que le damos la significación que quiere dar el emisor. En este caso, Pedro es un as. Pedrito Goya, en este caso, es un as. ¿Qué significaría un as? Puede ser un hábil, diestro, demasiado inteligente en general, en matemáticas. La antonimia, los antónimos son palabras que significan exacta o diferentemente lo opuesto a otras. Deben cumplir con la misma variable y categoría gramatical, clase de palabras, al igual que los sinónimos. Antónimos: fuerte, débil, variable, fortaleza, categoría gramatical, adjetivos. Tenemos la negación. Son aquellos que se forman por medio de la inclusión de prefijos de negación, como in, des, a, ordenado, desordenado, puntual, impuntual, agradable, desagradable y normal, anormal. Y tenemos las incluyentes. Dentro de los incluyentes encontramos dos palabras que cuando las empleamos, la negación de una de ellas implica la afirmación de la otra. Tenemos muerto, vivo, como alegre a triste, olvidar, recordar. Tenemos la palabra, recíproco. Los recíprocos son antónimos recíprocos de aquel par de palabras que dependen una de la otra, con características recíprocas o dependientes. Comprar, vender, perder, ganar, esposo, esposa. Se necesita de una para que la otra exista. No se van a olvidar de eso. Tenemos los inversos. Los antónimos inversos son aquellos en donde un par de palabras se oponen en dirección o posición sobre algo. Tenemos amor, odio, derecha, izquierda, arriba o abajo. Ya no puedo ni hablar. Vamos a ver, a escuchar esa lectura. Elizabeth, tenga la bondad de dar lectura. Elizabeth García. Analogías. Analogías son la semejanza o afinidad dentro de ciertas relaciones semánticas en las palabras. Por medio de comparaciones se destacan los rasgos más notorios e importantes o las cualidades que tienen en común de las relaciones que se elaboran. Necesariamente debe existir conexión entre las palabras o ideas comparadas y su vínculo debe ser relacionado con la misma idea. Harina es a panadero como madera es a carpintero. Sigue nomás, Elizabeth. Con opuestos. Se trata de crear vínculos por medio de palabras que significan lo opuesto. Cercano es a lejano como rápido es a lento. Grande es a pequeño como adinerado es a pobre. Funcionales. En las analogías funcionales necesitamos crear vínculos en relación a la función que desempeñan ciertos objetos, ideas o situaciones. Lápiz es a escribir como borrador es a borrar. Agua es a hidratarse como comida es alimentarse. Ya me hace acuerdo al final el señor Goya y usted, por favor, para anotarle, ¿ya? Bien. Déjenme ver por aquí. Alejandra Rosero, de lectura, por favor. Género específico. La relación existente es de una categoría que se incluye y una clase que es incluida. Mesa es mueble, como cocina es a electrodoméstico. Auto es un vehículo, como papa es a tubérculo.
Rosa es flor, como felino es a un león. Conti- Continente y contenido. Podemos realizar analogías por medio de los elementos que contienen un objeto. Vino es una botella. Página es un libro. Información es es a computador, como papa es a caso, Taco, caso, taco. causa efecto. Es que tengo un negrillo en mi pantalla, porque no me vale. Causa efecto. En este tipo de analogía, el primer término permite que el segundo se Desencadena. desencadene. Bomba es a explosión, como virus Virus. es a infección. Ajá. Caída es a golpe, como color es Calor. a dilación, Dilatación. que involucran acciones correctivas. En este caso, la vinculación se produce por medio de una palabra que indica un problema o deficiencia y en la otra de una solución a eso. Hambre es a la comida, como sed es a la bebida. Dolor es el analógico, como pobreza es al trabajo. Amónimas son palabras anónimas, Anónimas. aquellas que se escriben igual, o sea, son iguales en forma, pero tienen carga semántica distinta, llamada mamífero, llamada masa de gas en combustión. A ver, aquí los ejemplos. Ya llama es a mamífero como llama es a masa. Masa de gas en combustión. Ya, no se vayan a olvidar, por favor. Yo creo que voy a hacer una pruebita de lectura la próxima semana para ver cómo están en lectura. Celeste Medina. Inge me nombró a mí, perdón, no la escuché. Celeste dije, no, Gaby. Ok. Celeste, Homógrafas. ya, dele lectura a Celeste, por favor. Homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen distinto significado y se escriben de la misma forma. Banco, entidad bancaria. Banco, asiento. Homófonas. Las palabras homófonas suenan igual, aunque se escriben diferente, pero tienen diferente significado. Abría del verbo abrir, Paul abría la puerta y abría del verbo haber. No sabíamos si habría helado en la fiesta. Más ejemplos. Pollo, banquito de piedra y pollo, ave. Sierra, del verbo cerrar y sierra, objeto filoso que sirve para cortar. Radio, medida geométrica y radio, aparato para escuchar música. Arroyo, atropellar y arroyo, corriente natural de agua. Ayo, persona encargada de la crianza de un niño. Ayo, encuentro y ayo, arbusto. Callo, dureza en la piel. Cayó, del verbo callar. Callo, islote raso y arenoso. Cayó, del verbo caer. Deshojar, quitar hojas y deshojar, estropearse la vista. Hecho, del verbo echar y hecho, un acontecimiento. Errar, equivocarse y errar, poner herraduras a un animal como un caballo. Gira, paseo o excursión y gira, cena campestre amena y bullanguera. Onda, profunda. Onda, tira flexible de cuero o tela para lanzar piedras. Y onda, cada una de las ondulaciones que se forman en un líquido. Malla, reja y malla, proveniente de los mayas. Ya, nos podemos dar cuenta que solo con aumentarle una palabra más cambia prácticamente el significado de cada una de estas palabras. Tenemos las monosémicas. Las palabras monosémicas tienen un solo y único significado, no están supuestas a interpretación por medio de un contexto, a menos que se las use como metáforas, por ejemplo, elefante, foca, entre otras.
Las polisémicas, las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados. También están supuestas a interpretación por medio del contexto en el que se les emplea. Tenemos abrigo, prenda de vestir, amparo o refugio, interés, ganancia, inclinación hacia algo o alguien, curiosidad, entre otros. Los hiperónimos y hipónimos. Los hiperónimos son palabras cuyo significado contienen a otras palabras llamadas hipónimos. En otras palabras, los hipónimos son categorías que abarcan y tienen una clasificación. Ejemplo, flor, rosa, margarita, lirio, girasol, etc. Y podemos nosotros observar aquí una tabla de ejemplos. Tenemos los hiperonismos, el mes, y los hipónimos, por ejemplo, como enero, febrero, marzo, abril, etc. Mueble, en hiperónimos, y silla, mesa, anaquel, armario, velador, como hipónimos. Automóvil, como hiperónimo, y Nissan, Chevrolet, Toyota, etcétera, como hipónimos. Tenemos los parónimos. Las palabras parónimas son aquellas que se escriben de manera distinta, pero su sonido en la pronunciación es muy similar y se puede prestar a confusión. Algunos ejemplos de considerar. Gabriela, de lectura. A ver, parónimos. Las palabras parónimas son aquellas que se escriben de manera distinta, pero que su sonido en la pronunciación es muy similar y se puede prestar a confusión. Algunos ejemplos a considerar. Absolver, liberar de algún cargo u obligación. Absorber, retener una sustancia, las moléculas de otra en estado líquido o gaseoso. Convidar, ofrecer a una persona a otra que le acompañe a comer, a una función o cualquier otra cosa. Combinar, interjección para manifestar diversas expresiones de ánimo. Hibernar, pasar el invierno en estado de hibernación. Invernar, pasar el invierno en algún lugar, en especial los animales que lo hacen periódicamente. Adicción, añadidura o agregación de una cosa a otra. Adicción, dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la que se ha habituado. Asunción, aceptación, admisión, ascensión, subida, elevación. Ascético, del vinagre o de sus derivados. Ascético, persona que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección. Ya, muchas gracias, Gaby. Como pueden ver, tienen dos, casi se escucha lo mismo, pero tienen diferentes significados. Y esto tenemos como las palabras, como les dije, esto todo, me parece que hemos visto esto en la escuela, en el colegio, es algo muy básico, pero que tenemos que revisar porque nuestra guía nos dice que hay que revisar este tema. Ahora, la actividad que está planificada